Buenas tardes, Nicolás, Lucía. Buenas tardes, Yaneli, Ramiro. Buenas tardes, Marianela. Espero que se encuentren bien, felices de la vida, contentos. Vamos a empezar. Ujú. Entonces, buenas tardes, Carol, Isaac, Alejandro, Marianela. Empezamos. A ver, chicos. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a resolver algunas preguntas que se ha jalado por el examen de admisión y después resolvemos las preguntas del material. No, en este sentido, como para reforzar y ver un poco o diferenciar los niveles. Si te parecen fáciles las preguntas, significa que estamos bien preparados, ¿no? Solo un comentario, porque a veces pasa eso con los exámenes de admisión. Siempre sueltan a veces una que otra pregunta que es un poco complicado, que tiene un poco de truco. Así que tómate tu tiempo si ves que es medio rarita la pregunta. Nada más es el único consejo que te puedo dar. Entonces vamos a empezar. ¿Sí, chicos? Sí. A ver, acá está la primera. Ay, si es que hay alguien que tiene alguna duda o hay algún tema que de repente no le entiende muy bien, puede aprovechar y preguntarme y armamos al toque una diapositiva para que ustedes después lo tengan, acerca con una explicación de ese tema, pues, ¿no? ¿Mm? Ya, empezamos con la primera. Me hablan acerca de comunicación y lenguaje. Funciones del lenguaje, la primera pregunta. ¿Cuál sería tu respuesta? Nada, chicos. ¿Cuál sería su clave? Vamos. Gracias, Marianela. Ya me estaba sintiendo solito. Sí, la clave es enano. Ah, no aparece mi imagen, perdón. Ahora sí. Sí, la clave es enano, porque dime a qué altura, dime es una orden, sería apelativa. Es increíble, demuestra emoción, sería emotiva, sintomática, expresiva. ¿Y cuál es su verdadera identidad? Distractor, es un misterio. El verbo es implica que está informando, representativa. Clave enano. Vamos a la número 2. ¿Cuál presenta comunicación humana verbal escrita? ¿Cuál sería tu respuesta? Muy bien, Nicolás se manda con una respuesta. Carol también. Buenas tardes, Ángelo. ¿Pero están seguros que es la A? Cuando te dicen, ojo, comunicación verbal, humana, verbal, escrita, estamos hablando de palabras. El código postal no tiene ninguna palabra. Todos son números que representan coordenadas. Ahora sí, sí. Explicamos, ¿no? El código postal, como dije hace un momento, es un código basado en barras, perdón, en números, que no denota ninguna palabra, idea, expresar ideas ni nada. Entonces, no es parte. El código penal es un libro donde se anotan las leyes. Entonces, ahí hay palabras, signos lingüísticos. Sí sería. El código de barras es para lectura de los precios, de los productos. Y el código genético tiene que ver con ADN, biología. Entonces, no, esa es la clave, por eso es casa. Casa. Vamos a la siguiente, la tercera. Talking to the moon.
Sí, ¿no? Sí. Vamos a ver. Sí, pues, ¿no? La papa es un tubérculo andino, sería representativa porque está informando. Ojalá gane la selección peruana. No, profe, ¿por qué creen esas cosas? No creen eso. Yo no, no soy yo, vino así en el examen que voy a hacer. Sería eso expresiva, ¿no? Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, ¿qué sería eso? Apelativa. El verbo dormir es irregular en el español, claro, dormir, duermo, está analizando la lengua, es metalingüística. Requisito, recuerda, analiza código, analiza lengua, analiza gramática. Vamos a la 4. Dialecto estándar. Mm, Muy bien, ya Alejandro me ha mandado su idea, creo. Igual Diana. Hola Diana. Nicolás, Ramiro. Ok, creo que sí, la mayoría. Y sí, la clave es enano, enano. Sí. El error en la A es que al mencionarme dialecto estándar en el Perú, está pues refiriéndose a un área regional que es la del Perú. Al mencionar en la A aguacates y guacamole, está utilizando palabras que se utilizan en México y no en el Perú. Por eso se descarta. En la B, patita, aguja, juerga, son jergas pues lo descarta, ¿no? Su casa de mi amiga Margarita, su y mi, doble posesivo, lo descarga, ¿no? En la de los profes, el acortamiento también lo descarta, porque el dialecto estándar es el uso ideal, uso correcto, sin ningún vicio o error. Ujú. No. Vamos a la siguiente. Sí, ¿no? Ya. Ujú. Sí. Cuando hablamos de eso, una herencia histórica, estamos hablando de la lengua, porque la lengua la heredamos de nuestros padres, que nos enseñaron a hablar, y a su vez de los abuelos, antepasados, etcétera. El habla, en cambio, es un acto momentáneo. Si hablamos de que pertenece a una sociedad, otra vez la lengua, porque es un común, y hablamos de individual, es del habla. Sí, está bien. Vamos a las 6. ¿Qué opinan? Sí, muy bien, sí. Aunque la primera que escribió la respuesta fue Camila. Y y la clave ahí es la A. Por el verbo, ¿no? Verifiquen, está dando una orden. Lamentablemente sería expresiva, emotiva. Término esporádico es un adjetivo, metalingüística. Estimados estudiantes, hasta ahí parecería apelativa. ¿El agua está disponible? No, pues es informativa. ¿Ya me estás escuchando bien ahora, José Alberto? Aló, aló, si me oyes. Eso es fático. Ujú. Vamos a la siguiente, pasamos ahora al otro bloque. Realidad lingüística e historia del castellano. Tema que no es muy recurrente, pero que ya hace tiempo que no viene. Significa que puede ser que venga.
¿Tú qué dices? Ya, ¿no? Sí. Creo que la mayoría ha llegado a sacar la clave. Los felicito porque en otros lados se han equivocado en esta, han caído en esta. Explicamos, ¿no? Eh, la lengua castellana surge a partir de un radical cambio o transformación del latín hispánico. Voy a agregar un poco de información acá abajo, pero para eso vamos a responder la anterior, pero al menos lo voy a decir en forma oral ahorita. Eso es correcto, ¿por qué? Porque antes, cuando eran solo dialectos romances, había muchos problemas porque la gente buscaba imitar al latín culto, al ser muy urbanos, por decirlo de alguna manera, y el problema estaba que ya se habían distanciado mucho de ese ser urbanos en el uso real, y entonces la gente no comprendía bien al latín. ¿Por qué se habían distanciado? Recuerda que primero el latín que llega a España, a la región de España, sería el latín vulgar, que al mezclarse con las lenguas, en este caso prelatinas, forman el dialecto romance. Después del dialecto romance, escúchame, se habían distanciado por la influencia de los visigodos y después por los árabes. Se habían distanciado del latín en el uso. Entonces, hubo un rey llamado Alfonso X el Sabio, el cual al analizar la situación determinó que tengo Cantabria, tengo Andalucía, tengo tales lugares en donde se habla mejor, más parejo y más parecido al latín, en Cantabria. Ya. Entonces ya no vamos a seguir el modelo de latín, sino vamos a seguir el modelo de Cantabria. Vamos a hablar igual que los de Cantabria, vamos a seguir las normas que siguen los de Cantabria, y en ese momento surge pues el castellano. Fue un radical cambio porque el rey fue el que lo impuso, ¿no? En ese sentido, también para evitar diversas situaciones de estafa, etcétera, otras dos cosas, ¿no? Entonces, eso de ahí sería verdadero. Desde la época medieval el castellano recibió influencia de las lenguas amerindias, pues no, pues imposible, si no había comercio ni forma de intercambiarse, ¿no? Número tres, el castellano ingresó al Perú en 1492, con la llegada de los españoles a nuestras tierras, falso, ¿no? Si dijera América, sí, porque allí llegan los españoles acá a América en 1492, pero en el Perú llegan en 1570 y tantos, entonces eso es falso. Cuatro, la presencia de arabismos en la lengua castellana tiene una explicación sociohistórica social histórica, sí, pues, ¿no? Porque recuerda que los árabes tuvieron como 7 siglos en la región de España, en diferentes luchas. Entonces, tiene una explicación social e histórica, que hayan palabras, Carlos. Y en la número dos, piensa cuál podría ser. Sí, ¿no? ¿Te parece que la E? Entonces creo que nuestro punto débil va a ser algo de historia de realidad lingüística del Perú. Voy a hacer algunos comentarios, ¿ya? El jacaru es una lengua que pertenece a la familia lingüística quechua, falso, ¿no? El jacaru es una lengua que pertenece a la familia lingüística aru. Es más, todavía su mismo nombre lo dice, hack-aru, ¿no? Yaqui, jaqui, que es la otra lengua, haru, en este caso. Entonces pertenece a esa familia y esto sería falso. El aymara es la segunda lengua originaria más hablada del Perú. Eso sí es verdadero. ¿Por qué? Lo que pasa es que la lengua que tiene mayor cantidad de hablantes, como dice el término originaria, está hablando solo de las amerindias, no incluye el español. La que tiene mayor cantidad de hablantes es el quechua,
con casi 5 millones de hablantes, y el Aymara está bordeando los 800.000 hablantes aproximadamente. Entonces, sí, es la segunda lengua originaria. Y la tercera, no voy a mencionar porque hay una pregunta que después viene sobre la lengua de la selva y cantidad de hablantes, pero la tercera no pasa de los 100.000. O sea, es mucho menos, está en peligro de extinción, mucho menos, ¿no? Por último, el Jauki, lengua emparentada con el Aymara, se habla en Puno. Respuesta, falso, ¿no? ¿Y por qué es falso eso, profesor? El Cauqui se habla en Yauyos, es en Yauyos, ¿no? Sí, pues exacto. Entonces la clave ahí sería la A. Ya, ¿hasta ahí se entiende eso, chicos? ¿Sí? Ok. Entonces un ratito voy a poner fin a la presentación porque quería poner acá algunos datos. Ya, insertar, ¿dónde estás? Insertar. Lo malo de todo esto es que, ya. Entonces un par de datos acá porque creo que acá caímos. Ah, no me deja porque está bien. Ya, decimos entonces, Alfonso X, el sabio, oficializó el dialecto de Cantabria como castellano. Punto. Carlos I de España lo oficializa como español. Ya. Esto más o menos, te diría más o menos los cambios bruscos que se dice ahí. El primero explica el cambio brusco y el segundo es un dato para saber y que entiendan algunos ahí que el español y el castellano es la misma lengua, ¿no? Ujú. Ok, continuamos. Siguiente. Otro acá, otro comentario abajo. Continuamos. A ver, quechua de la familia quechua. Aymara, Kakaru y Cauqui de la familia Aru. Esto sí te lo tienes que saber ahí, en este caso. Aru se hablan en uno y los dos últimos en Yauyos. Entre paréntesis, Lima. Punto, y está. Ahora sí, eso quedaría como datos para que después, cuando lo tengan ahí, ya lo puedan proyectar. Ok, continuamos, porque si no nos gana la hora. La 3. ¿Cuál sería su respuesta, chicos?
¿Cuál es la causa fundamental por la cual, entre comillas, en porcentaje, no realmente en cantidad, el número de quechohablantes nativos disminuye paulatinamente y que esto favorezca al castellano? Proponlo acá en el chat, pues, para que- pero bueno, ya está bien. Pero no existe una gramática superior a otra, hijo. Todas las lenguas lingüísticamente son iguales, solo que tienen características diferentes. Ujú, sí. El castellano, en comparación a otras lenguas que se hablan acá en el Perú, tiene un estatus privilegiado. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, se hablan en todos los lugares, los medios de comunicación social, se hablan en los lugares de institución, en la materia legal, en todos. O sea, su estatus social es privilegiado, al ser también la lengua que la habla la mayoría de los peruanos. Entonces, ¿te recuerdas lo que es la diglosia? Cuando una persona habla dos lenguas, prefiere una por encima de la otra. Justamente, ¿y por qué la prefiere esa? ¿Porque es lingüísticamente mejor? No, porque tiene pues una serie de factores que lo favorecen. Por eso el distrito del Perú que tiene mayor cantidad de quechua hablantes es San Juan de Lurigancho. Tienen más de 100.000 hablantes de quechua, pero están en situación diglósica. Es decir, ellos, su lengua materna es el quechua, aprendieron el castellano, usan el castellano, y a sus hijos que están en el colegio le están enseñando el castellano y nada de quechua. ¿Por qué? Por el estatus social privilegiado, pues no. Porque les conviene para sus trabajos, para sus estudios, a sus hijos, etcétera. Continuamos con el número 4. ¿Qué me dicen cuál sería su clave? Chicos, no sé si están repitiendo la clave anterior o recién están marcando para esta la misma clave, porque ya no estamos demorando regular. Ahora sí, gracias Alejandro. Confío en ti, macho alfa, dominante. Sí, porque esa es la clave, ¿no? Ujú. No, todavía no sabes. Analizamos esto. Una minoría inculta, en este caso, incurre en el CC o no. En el Perú es una gran parte, por no decir la mayoría. Eh, Ponte pues el 95% en la costa, el 90% en la selva, algo del 30% en la zona andina, y por la acumulación de la población por las ciudades y todo eso, entonces la mayoría del Perú incurre en el ceseo. El yeísmo es un fenómeno de reciente data, falso también, ¿no? El yeísmo es algo que hemos heredado inclusive desde la misma España, desde la época que llegaron los españoles. Recordemos que la mayoría de los primeros españoles que llegaron acá al Perú venían de la zona de Andalucía, en España, y ellos tenían yeísmo y ceseo, y ellos se instalaron en la costa, por eso también tenemos yeísmo y ceseo en la costa.
Pues los indígenas al aprender la forma de hablar de ellos, la aprendieron con todo yeísmo y ceseo. Pero ¿por qué en algunas zonas de la sierra se pronuncia la eye y se pronuncia la z? Por ejemplo, es que no solamente vinieron de Andalucía, vinieron posteriormente de Castilla la Vieja, y ellos se iban a las minas por los negocios, eh, entonces, de otras regiones de España. Entonces, por eso es que ahí todavía se podría ver algunas diferencias. Pero esas diferencias donde no hay yeísmo y ceseo están disminuyendo por la influencia de los medios de la comunicación. Ujú. Ya, bueno, continuamos. El ceseo consiste en usar la Z en lugar de la S, no es al revés, es la S en lugar de la Z. El ceseo está extendido en gran parte del Perú, eso sí es verdadero, ¿no? Sí, pues. Continuamos con el número 5. Tras su llegada a la región andina en el siglo XVI, la lengua castellana entró en contacto con las lenguas amerindias. Determina el valor, verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre este contacto. Gracias Alejandro, gracias Lucía, gracias Nimia por sus respuestas. Vamos a ver si es verdad o no, pues porque de repente falta que esté mal. A ver, empezamos. El castellano recibe aportes léxicos de las lenguas amerindias. Respuesta verdadero. Ah, bueno, ya le pongo la clave. Sí, ¿por qué? Eh, Algo, un poco de historia. Un literato peruano, Ricardo Palma, escribió un libro, no sé si tú lo habrás visto, se llama Neologismos y Americanismos, donde él presentaba, junto creo que fue por un Soldán, no me acuerdo bien, una serie de palabras en las cuales es la forma amerindia, pero que todo el mundo la decía acá en América, pero que en España la negaban. Por ejemplo, al puma le decían león calvo, al cóndor le decían buitre gigante. Y ellos presentaban, no, su nombre de él es cóndor, puma, etcétera, con de otras especies de animales y plantas, como una muestra de que acá también había variaciones y que tenían que ser utilizadas. Pero fue rechazado al principio de la RAE. Eso fue uno de los motivos por los cuales se funda la Academia Peruana de la Lengua, para mostrar justamente la presencia de estas palabras. Y bueno, pues después con el tiempo pues, aceptan todas esas palabras. Entonces es verdadero eso, ¿no? La número 2 dice, el castellano adoptó una morfología de la lengua quechua. Eso sí es falso, porque la morfología es la estructura interna de la palabra, y eso para que cambie es muy difícil, muy complicado. Y tendría que haber tenido contacto con la mayoría de los hablantes del castellano. Y solamente el contacto con el quechua fue pues solamente en la región de acá de América del Sur, descartado. La expansión del castellano se da en el año 1532. No, porque la expansión del castellano sigue dándose después, posteriormente en la selva, siglo XX inclusive. Entonces, descartado. ¿El castellano adoptó algunos fonemas de la lengua quechua? Tampoco, tampoco, porque repito, para que lo adopte, debería haber tenido contacto con la mayoría de los pobladores, solamente una parte nada más. Entonces, descartado. Vamos con las 6, chicos. Ujú. ¿Me parece? Cuando ha sido lengua ameríndia, la mayoría de las clases han sido A, ¿no? De esta temática, ahora que me fijo. Sí, sí, la clave es la A, ¿no? Quechua, Aymara y Cauqui son las lenguas que mencionamos hace un rato. Eh, Son 48 lenguas amerindias. Un ratito, voy a anotarlo ya. Vamos a insertar. Aunque esto creo que sí lo habíamos mencionado antes, creo. Mm. Son 48 lenguas amerindias, 44 selva, más 4 sierra, más el castellano. Si te dice lenguas naturales, son 49, no en este caso, que el castellano es no amerindia. Pero si solamente dan el término lenguas, legalmente aclarando esto, existe la lengua peruana
de los sordomudos, o la lengua de señas, ¿no? Perdón, de señas. Pero repito, esto sería en el ámbito más que nada reconocido, más que en el ámbito legal, en ese sentido, ¿no? Ahora sí, pasamos, una vez que ya hemos visto esa parte, esos datos, pues siempre es bueno, pasamos a la siguiente parte. Fonética y fonología. Presenta una inflexión tonal ascendente. ¿Cuál podría ser? Esa debe salir al ojo, de cierto modo. ¿Por qué? Porque hay una fórmula para sacar las tonales ascendentes, ¿no? Solo Alejandro respondió y el resto. Oh, es que profe cansa también responder a cada rato. Hace frío. Muy bien, sí. Bueno, ya está bien, sí. Y es que todas las interrogativas directas totales son ascendentes, ¿no? Entonces, ok, ok, quedamos así. Tienen razón. Vamos a la 2. Vocales posteriores altas y anteriores medias. Ahí tu triangulito Helwag, tu división. Y ya está. ¿Cuál sería tu respuesta? Ah, muy bien, Alejandro. Acá nosotros vemos a la secuencia, no sé si recuerdas a la mnemotecnia de eso, pide Goku, sigue Goku, piensa Goku. Bueno, igual cualquiera, pero la cosa es que la secuencia es I, ¿qué tal pulso, Dios mío? A, O y U. Como me piden la posterior alta, esa es la U, la anterior media, esa es la E. Bueno, lo voy a poner acá, mejor dicho, pues su ubicación debía ser ahí y no donde lo está. Acá no. Entonces, sería así la letra B, pues. Vamos a la 3, en la cual todas las consonantes son fricativas. Ujú. ¿Cuál es la clave, chicos?
Y sigo esperando. Voy a buscar ahorita la canción de Titanic y la voy a poner. ¿Cuál sería la clave en la 3, chicos? Otra vez, gracias, Alejandra. Macho alfa dominante. Sí, pues. La mnemotecnia, no sé si te acuerdas que era acá Jazz Jefazo o Foxys, para recordar a las fricativas. Vamos con la 4. Esto debe salir más fácil. ¿Cuál era la mnemotecnia de los alveolares? Piensa. Y de Soviet. Gracias, Diana. Gracias, Carol. Sí. Sí, la clave sería la letra C, ¿no? La mnemotecnia ahí, si en el caso anterior era Yes Jefazo, acá la mnemotecnia era Salón Raro, ¿no? Alveolares. Ahora, oclusivas. Sí, ¿no? La clave de la letra C. Por las palabras gasa y casa, ¿no? Si la mnemotecnia ahí era de las oclusivas, bodega, pituca, pituca, bodega, bodega, pituca, eh, o BDG sonoro, PTK, sordo, BDG sonoro, PTK, sordo, BDG sonoro, PTK, sordo, no sé, dependiendo de este cualquiera de las dos. Entonces, sí, la clave sería casa. Por gasa y casa en su nombre. La parte de oclusivas también son velares. Vamos para 6. ¿Cuál sería tu respuesta? No falta que me hayas mandado y no me haya dado cuenta. Creo que sí, ¿no? Gracias. Sí, la clave es alveolares. Lo que pasa es que cuando se repiten las claves y están las letras tan chiquitas, por eso a veces me mareo. Sí, la clave es casa, alveolares. Oye, de verdad, acá en fonético ahora se paran repitiendo casa. ¿No será que hay patrones ahí cuando pasen las claves? Continuamos en la número 7. Consonantes alveolares. Otra vez. ¿Cuál es la más recurrente en lo que va en el fonemas de fonología? Consonantes alveolares. Ujú. Respuesta, beso. Salones. Vamos a la parasíntesis.
Me interesa mucho este concepto de acá de la parasíntesis, muy interesante. Dice, la parasíntesis ocurre de dos maneras. Una presenta composición y derivación, la llamada compuesta derivada, y otra prefijación y sufijación simultánea. No estoy diciendo acá que tenga prefijos y sufijos, ¿ah? Ahí eso se llama circunfijo, porque dice simultánea, ¿no? Por eso, donde uno requiere el otro y viceversa. Ahora sí, ¿cuál sería la clave? Y la clave es, gracias Alessandro, gracias Diana. Mm, Entonces, solo ellos dos nomás han marcado y el resto nada, lo abandonan a uno. Pero sí, endulzar tiene circunfijo, viene de dulce, no existe endulce ni dulzar, entonces endulzar es circunfijo. Anochecer viene de noche, no existe anochecer, entonces anochecer circunfijo. Entibiar viene de tibio, no existe tibiar, entibiar circunfijo, por eso. Otros que tienen circunfijo acá de las que están, podría ser empaquetar, porque viene de paquete. Ujú. Estamos en la 2. ¿Cuál sería tu respuesta? Es lo que estoy pensando yo. Se podría tomar de denso, ¿no? Si lo tomo de denso, no existe densar. Condensar sí, también es para síntesis, ¿no? Igual que acometer, de comete. Ujú. Vamos en la 2. ¿Qué dicen, chicos? Seguimos esperando, chicos. No me hagan esperar tanto, por favor. Sí, la clave sería, me dicen enano. Vamos a analizar las palabras ya. Eh, los tiene la O y la S como morfema flexivo. Glaciares tiene, en este caso, el es como morfema flexivo. Todavía no analizo derivativos, por si acaso. En andinos, la O y la S como morfemas derivativos. Son, tendríamos en este caso el on, porque este es un morfema flexivo amalgama. Espectacularmente muy hermosos.
Hermosa tiene la O y la S. Voy a cambiar de color para ver ahora los derivativos, ¿ya? En el caso de derivativos, tendríamos en el caso de la palabra ah, andinos, el in. En el caso de espectacular, espectáculo tendría el ar y el mente. Ahora sí analiza, ¿no? Y si tu clave es correcta. Pues ese es lo que hay, no sé dónde está. Y ahora sí, todas las palabras dice presenta morfemas flexivos, eso es falso. Hay un morfema gramatical flexivo amalgama, es verdadero porque hay un verbo. Los morfemas derivativos son in, tan andinos, ar, están espectacularmente, y en mente, sí. Cinco palabras presentan morfema flexivo simple. Ujú. Como veis acá cinco, los glaciares andinos van tres, hermosos cuatro, falso. De ahí se lo sacamos. Acá, ¿cómo sería? Este es el último, de ahí entramos a las oraciones del material. ¿Sí? Voy a subrayar los derivativos, ¿ya? Gracias, Alejandro. Sí, ¿no? En cajamarquino sería el in de gentilicio, relojero el er de profesión. En el caso de acá, modernísimo, el isin de superlativo. Zapatería tengo el er o ia de depósito, pero solamente hay uno. En bocaditos tengo el ad de bocado y de diminutivo. Y tengo también el ic de metálica. Entonces sí, la clave sería la A. Ujú. Vamos a la 4. Piensa, ¿cuál sería la clave en la 4? Alomorfos de plural. Mimo, 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 ven, ven, mimo.
Cefelante. Sí, la clave es cefelante, porque el plural acá es la S de camisas y el S de pantalones. O sea, cefelante. Vamos con la 5. Ese está más fácil ya. Proceso de composición. Sí, ¿no? Cuencabelicano es derivada, semisótano derivada, sociocultural parasintética, virreinal derivada, eh, bicolores es derivada, ultraligero derivada, cuenta correntista es parasíntesis, microondas compuesta. Vamos a la siguiente. Ujú, ujú. Sí, ¿no? La primera es parasintética, anochecer, otra vez circunfijo, la raíz sería noche. Temibles es derivada de temer y tragaluz de compuesta de traga y luz. Vamos a la siguiente, la última, el último subtema que es semántica, y ahí sí con los materiales. ¿Ya? Cuando digo un golpe en la mano y después que lanzó un golpe de naipe, hablan a momentos exactos y esto es polisemia. Ujú. Gota y gota también hay polisemia. Ya con eso creo que te digo que el resto es homonímicos. Cola para pegar y cola de trasero animal no tienen nada que ver. Rato, momento y rato, macho de la rata no tienen nada que ver. Por eso que sería eso homonimio. Ahí la clave era la B. Ya por el tiempo, chicos. ¿Cuál sería el siguiente? Ujú. ¿Cuál sería la clave, chicos?
Gracias, Alejandro. Acá tenemos el caso de las palabras hasta y hasta. Pedal y pedal, donde esta no es. Cerca sería la E, ¿no? Ujú. Continuamos. La número 3, chicos. Mm. Vamos a ver si eso no es Alejandro. La verdad es que sí es, pues. ¿Qué sucede? Si dices pequeña, grande, mediana, pues, ¿no? Por ahí puedes guiarte las gaseosas. En la 4. Vamos a ver. Es meronimia si hablamos de plumas ave. Es hiponimia si hablamos de llama o quénido. Es hiperonimia si hablamos de mineral potasio. Y estamos en la siguiente, en la 5. A ver, chicos, esta es la clave. Cuando dice que, un ratito, recibió un golpe en la mano al instante, golpe de naime, da naipes también al instante. Hay polisemia, ¿no?
En el otro caso, gota, la enfermedad con gota de agua, también habría polisemia. La pregunta es ¿por qué? Es que en la antigüedad se creía que la enfermedad gota derivaba de unas gotitas de líquidos enfermizos que tenían las personas. Por eso. En los otros casos, coli y rato, ¿dónde estás? Ah, ya estoy negando. Y rato que está. Ahora sí, avanzamos a la siguiente. Ya. En la primera, ¿qué proposición subordinada sería? Cuando todos duerman, te robaría un color. ¿Qué sería? Sustantivo, adjetivo, adverbial. Está fácil, ¿ah? Gracias, Alejandro. Me has acortado el trabajo. Sí, porque es una adverbial de tiempo, temporal. Ujú. Acá algunos han caído. Al doblar por la esquina verás mi auto nuevo. Otra vez, Alejandro, muy bien. Adverbial de tiempo. Ujú. A quien llegue tarde no lo dejarán entrar. ¿Qué clase sería eso? ¿Qué sería, piensa? Recordemos un poco, si no, las subordinadas adverbiales me indicaban circunstancial. La subordinada adjetiva me indicaba, modificaba un sustantivo que aparecía antes. Y la sustantiva representa una persona o un concepto. Muy bien, Alejandro, sería sustantiva, pero ¿en función de qué? Ajá, o función de OD. Siguiente. Tuve miedo de que llegaras es tarde también. Ujú. ¿Sustantiva en qué función? Fíjate que aparece antes.
No es sujeto. Fíjate, mira, este que pudo haber modificado a miedo, pero la palabra miedo ha exigido la presencia de esta preposición acá. Entonces, estaría complementando al sustantivo miedo. Ajá, complemento de nombre. Pero es la palabra miedo la que exigió la presencia de la preposición de, por si acaso. Ujú. Esta canción no, profe, no lo diga, hasta que te conocí. Turururururururu. Vi la vida con dolor. Turururururururu. Puedo pues, yo para barajearla, claro, para hacer más fácil el reconocimiento. Hasta que te conocí, desde que te conocí, cuando te conocí. Tururururururu. Sí, esa es el de tiempo. Ujú. Estamos ahora en la siguiente. Muy bien. Sería la proporción subordinada en donde dejaste todas las flores, Liz, o todas las flores, mejor dicho, porque Liz es un vocativo, y sería la función de OD. Muy bien, Ángelo. Sí, también es sustantivo en función ¿de qué? En función de OD. Vamos a la H. Vamos, ¿qué subordinada sería? Esta es la pregunta que más demora. Esta es la subordinada. Sí, sí, Ángelo. Es sustantiva. Se fijó en eso. ¿Qué función sería? Ojo, acá la palabra que no exige la preposición. Es el verbo el que va a exigir a esta preposición. Ajá, muy bien, Diana. Como no vengas temprano, no volverás a salir.
Ujú. Vamos, como no vengas temprano, no volverás a salir. Eso está más fácil. Muy bien. Esa es del condicional. Gracias, Andrea. Y la otra está más fácil. El jardín que vimos lo arreglan cada mañana. ¿Qué clase sería que vimos? Fíjate después de quién está y de quién me está hablando. Ujú. Adjetiva especificativa. Chicos, en otro salón quedó una duda porque no entendían la diferencia en dime en dónde dejaste todas las flores, en este caso las llaves, pone en este caso, y él se fijó en que su nombre no aparecía como complemento de verbo y proposición subordinada sustantiva en función de, o sea, decían, ¿por qué en uno es complemento de verbo si ambos utilizan la preposición en? Y en el otro, ¿por qué eso de? A ver, voy a ver, tratar de explicarlo acá. Acá abajo dice lo siguiente, ¿no? Dime en dónde dejaste la llave. Dime en qué andas. Dime qué harás. Dime dónde están. La pregunta acá es la siguiente. ¿El verbo dime exige la presencia de la preposición en todas sus formas? No. Entonces, quien ha localizado o quien exige la presencia de la preposición en es el adverbio que aparece acá, que es dónde. Este es el que me exige la presencia. Por eso es que dime qué haces, en dónde estás, en dónde van. En este caso, solicítale. Igual que sería en el caso de acá. Dime en qué andas. Solicita la conjunción en. Por lógica, entonces si yo tengo que sustituirlo, lo tengo que sustituir todo eso con el o de. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque podría poner la oración sin la preposición en. Ujú. Mientras que acá, cuando yo digo se fijó en que su nombre no aparecía, se fijó en ti, se fijó en que quería ese libro, se fijó en sus amigos. La presencia del verbo fijarse siempre va a aludir a la preposición en que aparece después. Entonces, acá sí, lo que va a aparecer es un complemento de régimen objeto, objeto preposicional. Y si aparece una preposición subordinada acá, va a ser ¿qué cosa? Complemento de verbo. Eso es la diferencia, chicos. ¿Se ve? ¿Se entiende un poco la diferencia? Claro, ¿no? Porque yo digo, se fijó eso como que faltaría e incurriríamos en un vicio que sería queísmo. Ujú. Por eso, los complementos de verbos aparecen con verbos que exigen la presencia de la preposición en sus formas, ¿no? No aparece en todos los verbos, solamente en algunos verbos que exigen la presencia de esa preposición. Ya, continuamos. Punto número 2. Me pide que analicemos la siguiente oración. Vamos a analizarla juntos, ¿ya? Y vamos a ver si es que hay clave o no, porque realmente es para renegar. Va, empezamos. La diacronía de la lengua y la evolución de sistemas ortográficos, por ejemplo, no siguen vías paralelas. Esa ha sido la primera oración. Ahora no quiere salir. Hasta ahí, ¿hay alguna proposición dentro, coordinada o subordinada? No, no. Entonces, cuando dice en la primera proposición hallamos proposiciones coordinadas copulativas, esto sería falso. Y acá la primera proposición es puesta, también esto sería falso. Hasta ahí la única clave posible tendría que ser la 2 y la 3. Pero la pregunta es si analizamos la 2 y la 3 encontraremos que esto es verdad. Ahí viene el problema. Por otra parte, el aprendizaje de la ortografía se relaciona con psicolingüísticos y neurológicos y dará lugar a rutas que activan
a capacidades especiales específicas que se encuentran con dificultades circulares y generan problemas no compartidos. A ver, chicos. Pregunta. Por otra parte, coma, esta es hiperbática de la principal, el aprendizaje de la ortografía se relaciona con procesos psicolingüísticos y neurológicos propios. Este I es nexo entre con procesos psicolingüísticos y neurológicos propios, no lo analizaron. Coma, y, coma, al lado de I significa que estoy cambiando de tema. Es como si fuera un punto y coma. Esto podría tomarse como un nexo, sí. En este caso, esto es un nexo copulativo, que va a unir a la primera idea anterior con la siguiente. O sea, esto de que hay coordenadas copulativas sí va a haber. Da lugar a rutas que activan capacidades específicas. Ahora, que se encuentran con dificultades singulares y generales y genera y singulares hasta ahí, ¿no? Y generan problemas no compartidos, ¿no? Pero ahí tengo un problema. ¿Cuál es? Dentro de esta adjetiva, porque la persona que le hizo, dice, encontró, en la segunda oración hallamos una producción subordinada adjetiva, cosa que es correcto, pero dentro de esta adjetiva, vamos a encontrar qué cosa, otra adjetiva. Creo que la persona que lo hizo no lo vio. ¿Y cuál sería la otra adjetiva? ¿Alguien me dice? Desde el que hacia acá. Pero eso está dentro de una adjetiva. Entonces puedo considerarlo como una sola o puedo considerarlo como dos. Para que haya clave, vamos a considerarlo como una sola. Pero tú sabes que realmente son dos en ese sentido, ¿ya? Por eso la clave sería 2 y 3. ¿Se entiende esa parte de ahí, chicos? O sea, ¿puede haber una subordinada dentro de una subordinada? Sí, sí puede haber. Ya, ok. Si nosotros analizamos, repito, encontramos que acaba de haber una adjetiva. ¿Cuál sería la adjetiva? Que activan capacidades específicas. Ese que activan capacidades específicas que se encuentran con dificultades singulares y generan problemas no compartidos. ¿De quién me hablan? Del sustantivo rutas. ¿Hasta ahí estamos bien? Porque todo es uno solo. ¿El problema cuál es? Que dentro de esta adjetiva hay otra adjetiva que se encuentran con dificultades singulares, ¿no? Entonces, como hay esta adjetiva que me habla de que de las capacidades específicas, entonces, pues eso genera poco la confusión. Ujú. Ahora sí pasamos a la siguiente porque si no nos vamos a demorar mucho. Felizmente con ese grado de dificultad no viene. Felizmente. Siempre son oraciones cortas. 3. Las oraciones transitivas son aquellas en las que hallamos un objeto directo y la presencia del objeto indirecto no es importante. En vínculo con lo mencionado, ¿en qué alternativa hallamos esta clase de oración? ¿Cuál presenta transitivas? Nada. Voy a subrayar los verbos principales ya. Pediría, quieras, olvidé, ha sido.
¿La sacas o todavía? Piensa, doy una ayuda. Si yo digo yo me olvidé, que es el sujeto tácito. ¿Te acuerdas qué verbo sería? Si vamos a la clasificación, yo me, reflexivo, recíproco y cuasi reflejo. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Ya. Ahora, si es un verbo cuasi reflejo, puede tener objeto directo. No sé si recuerdas. Recíproco y reflexivo, transitivos. Cuasi reflejo, intransitivo, porque no presento de, presenta signo cuasi reflejo. Entonces no podría ser la 3. Sí, este también está difícil. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Exacto. Sí, sí, sí. Porque acá yo diría, si pudieras elegir un deseo, pediría eso, yo lo pediría, ¿no? Vivir cerca del cielo. Tal vez quiera eso. ¿Y qué cosa es eso? Consentir a quien quiera vivir así. Con los otros dos no se puede. Este por ser un verbo cuasi reflejo y el de abajo por ser un verbo copulativo. Por eso. Bueno, ahí lo pongo eso y la clave. Vamos a la siguiente, ya una más tranquila, aunque no tan tranquila. ¿Cuáles son las lenguas amazónicas con mayor cantidad de hablantes? Acá yo me puedo guiar porque ¿cuáles son las más conocidas? Sí, ¿no? La respuesta es la B. Pero les voy a dejar un datito, chicos. La Xánica tiene alrededor de 73.500 personas que la hablan, o sea que son monolingües en ese sentido. En la Guajuna hay 56.500. En la Chipibo-Conibo hay 34.000. Debajo de esos no pasan los 10.000. O sea, estas son las tres lenguas que podríamos decir que pueden seguir durante todavía algunos cientos de años. Por el resto están en peligro de extinción. Continuamos. El dialecto estándar es aquel que se considera, presenta dialecto estándar. ¿Cuál sería? Nos hemos propuesto limpiar toda la casa de arriba abajo. ¿Cuál es el error? Bueno, también se puede tomar, ¿no? Pero hay otro más visible. Mm. No, arriba a abajo, muy bien. La expresión a abajo específicamente. El problema está que no podemos utilizar la preposición a entre estos de acá. Simplemente sería de arriba a abajo, nada más. Ujú. Exacto, por cacofonía. En la B, ¿cuál es el error? ¿O está bien? Ya, si hay un error, ¿cuál es? Nada. Tiene que ver con un verbo, más ayuda no puedo dar ya. Nada. Habían, gracias, Ángelo. Ya me está asustando, pero bueno. Sí, pues habían es un verbo impersonal. Como es un verbo impersonal, no puede estar en plural. Debía decir, por supuesto, que había invitados que trajeron regalos, Liz.
Exacto, en singular. Voy a ir avanzando. El otro es el ágil águila perseguía, debía ser la ágil águila. Y el otro es creo de que, no, es creo que no se mejorará, ¿no? Se olvidó de que o se olvidó que también podría ser ambas formas. Pues ahí no hay dequeísmo en ese caso. Solo habría pues una fórmula diferente. Ujú. Vamos a la siguiente. Esta ya es más fácil, más sencilla. Ahora sí. Estas debieron dejarlas al último, no sé por qué las pusieron al principio, pero bueno. Quienes han realizado la mejor campaña en el Mundial, ¿qué sería? ¿Quién predomina? Vamos, ¿cuál sería la clave? Sería la B porque es una pregunta, implica una respuesta. Función apelativa. Acá implica una respuesta porque dice favoritos, expresa emoción y deseo. Y acá está informando. Sí, la clave sería beso. Gracias, Alejandro. Esta pregunta es de análisis y es parecida a una que vino en un examen de admisión. El lenguaje presenta diferentes características como ser innato, racional, inmutable. En la alusión señale con qué característica el lenguaje se relaciona estos conceptos. Propiedad del lenguaje que consiste en generar el número ilimitado de enunciados debido a la combinación reiterada de elementos. Borrachito, ¿no? Sí, recursividad. Ok, seguimos. 8. Los fonemas consonánticos se clasifican según el punto de articulación, según el modo de articulación y según la vibración de las cuerdas vocales. A partir de ello, indique cuántas veces se repite el fonema fricativo alveolar sordo en la siguiente oración. Recuerda que nosotros nos encontramos en una zona de... Ah, no, que ahí te diría la clave. Fricativos, yes, jefazo, foxis. Alveolar sería salón raro. Y los sordos es jefe choca zapatos. ¿Cuál es el único fonema que apareció en los tres? Salón raro, yes, jefazo, jefe choca zapatos. Empezamos con el conteo. Tengo la S, porque el fonema alveolar es en este caso la S. Ahora, como la C se pronuncia como S y estamos en zona de ceseo, S, 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 S y S. Entonces la clave acá sería 8. Ujú. Avanzamos. ¿Qué dato es correcto? Este es para analizar. La C está sonando como S, por eso mismo. Ujú.
Podemos decir que la lengua es también individual. Sí, ¿no? Sería la E. A ver, veamos por qué. El habla es la representación psíquica de la lengua, que es el código, no es al revés, ¿no? La lengua es la representación psíquica, en todo caso, entonces el habla no podría funcionar, que es el código abstracto mental. La lengua le pertenece a una comunidad lingüística y está bien, pero es también individual, no, ese es el habla. En las lenguas ágrafas no se logra desarrollar una gramática definida ni estandarizada. Todas las lenguas tienen su gramática definida y estandarizada. El castellano presenta una estructura gramatical más compleja que las lenguas andinas. No se puede asegurar eso porque las lenguas tienen características diferentes. Entonces no podemos decir si es más complejo o no. Continuamos. Vamos a la 10. Como es el conteo, lo vamos a hacer juntos, ¿no? Porque esto va a demorar un poco. El primer diptongo sería el gua de lengua. El segundo diptongo, mien de mientras. El tercero, guis de lingüístico. El cuarto, ya de variación. Pero ahí también hay un quinto como acción. El sexto, cial de social. El séptimo, tua de tuacional. Y ahí está el octavo. El otro sería área de variables. En total habría 9. Clave, beso. Avanzamos porque si no nos gana la hora. Acá. ¿La una está bien o está mal? ¿Qué dicen, chicos? Está mal, ¿no? Sí. Lo que pasa, el problema ahí es que la palabra barroco acá no me designa el movimiento, sino me designa un estilo. Está funcionando como adjetivo, no como sustantivo. Por eso es que tenía que haber ido con minúscula. Ujú. En la número 2, ¿está bien o está mal? ¿Tú qué dices? Hay un pequeño error. ¿El cargo es fiscal o fiscal de la nación? El cargo es fiscal de la nación. Ojo, los cargos son con minúscula. Ahora, la 3 está bien, sí. Pero, profe, el cargo es jefe de Estado. Un momentito. El cargo es presidente de la República. Se asume como presidente de la República. Hay presidente y república es con minúscula. Pero cuando yo digo jefe de Estado, jefes, en el sentido que dirige, y Estado estaría hablando de la institución. Entonces ahí sí estaría bien. Ciudad de la Luz o Ciudad Luz, son nombre de París, estaría bien, ¿no? Para un Congreso de Salud, no está hablando del Congreso de la República institución, entonces estaría bien, normal. Y como ahí dice que el nombre del curso es Taller de Redacción y Estilo, entonces estaría bien. La clave sería casa. Vamos con la 12.
Vamos a descartar un par ya. Descartamos la ave y la aria. Te quedan tres. La B, la C o la D. Piensa. Mm, Descarto también vacío, el ánfora porque debe ser vacía. Ánfora es femenino. Y descarto la B porque dice el hacha lo debió ser la porque es femenino. Y la clave sí, Nicolás, es la C. Una excepción de la cacofonía era la H, la árabe, la alma mater, la A, la ácrata, la árbitra, la ágrafa. Vamos con la 13. Chicos, me adelanto porque acá vamos a sufrir. Esta no tiene clave. ¿Ah? No sé nada en esta playa, habla de nadar. Las locuciones latinas, alma mater, no tiene tilde. Te deum es una palabra aguda, no debe llevar tilde. Como que irás a la fiesta de disfraces, ¿no? Entonces ese cómo no debió tener tilde. Y cuando dice que vivas se encuentra en nuestras lenguas, ese que es un adverbio enfático de cantidad, muy vivas se encuentran en nuestras lenguas, ¿no? Entonces no hay clave en eso. En la 14, ¿cuál es la primera palabra que es parasintética? Desalmado, ¿ok? Segunda palabra parasintética, emboscar. Muy bien, sí. De bosque, emboscar. Tercera, ensillar, ¿no? De silla, ensillar, ok. La cuarta, picapedrero, ¿no? De picapiedra. La quinta, o ya no hay. Descuartizar, muy bien. De cuarto, descuartizar, ¿no? Circunfijo. Sexta, o ya no hay. Apanar, ¿no? Siguiente, enjuiciar, muy bien. Siguiente, o ya no hay. No, vicepresidenta no es, porque vice es un prefijo. Yo puedo decir presidir, presidenta, vicepresidenta. Es derivación. O sea, puede ir uno y el otro, no es necesario, no hay circunfijo ahí. Entonces la clave sí sería esta. Dos, dos, uno. Ujú. Es como si yo analizara la palabra desarmar, perdón, desarmado y desalmado. De arma, armar, armado, desarmado. Derivación. De alma, al mal, al mar, almado, pero sí existe desalmado. Entonces ahí es circunfijo, pues, porque tienen que aparecer los dos al mismo tiempo. Acá me piden alomorfos. ¿Cuál sería? Descarto la E, te doy esa ayuda, ¿verdad? La E no es. Descarto la D. Descarto la C. Y sí, la clave es la B. Porque en venezolano y colombiana se repite el an.
Vamos a la 16. Parasintéticas. ¿Cuál sería la primera parasintética? Desterrado. ¿Qué más? Ah, pues te faltaste. Encarcelado de cárcel y desterrado de destierro, ¿no? Tierra, desterrado, cárcel y encarcelado. ¿Hay algo más o nada más? Ya no. Clave 2. En la 17, vamos. En la primera, si yo digo bolsa, bolsa, ¿habrá homonimia o polisemia? El problema está que cuando me hablan de la bolsa de valores, el nombre bolsa proviene del apellido Bowers. No tiene nada que ver con que se depositan ahí los valores ni nada. Y es que ese es el apellido de la primera persona, de la persona que lo fundó. El apellido es Van Bowers. Entonces, por eso es que esto es homonimia, por el origen. No tiene nada realmente el origen con lo anterior. O sea, su significado no deriva del anterior, aunque tenga una que otra similitud. En la número 2, perdoné tus traiciones, pero no perdoné que te cambiaras de equipo, Liz. Homonimia, polisemia, no hay nada. Perdoné, perdoné. No hay nada, ¿no? Porque es el mismo verbo repetido, nada más. Ya no quiero más dulces porque el café estaba demasiado dulce para mí. Fíjate cómo está la palabra dulces, dulce. Está en similitud en ese momento. Podré tomarlo como, como monimia, porque si fuera ya no quiero más dulce, de estar demasiado dulce, ahí sí podría ser. O ya no quiero un dulce más, ahí sí. Pero tal como está dulces, dulces, sería homonimia, polisemia o no hay nada. Tal como está, ya no habría nada. Siguiente, mientras yo armaba el equipo y armaba su escuadra, ¿qué clase de homonimia sería esa? ¿Te acuerdas? Diferente persona, diferente accidente. Empieza con P, paradigmática, ¿no? Gracias, Alejandro, sí. Entonces la clave sería esa, 1 y 4. ¿Cuál de estos presenta antonimia complementaria o excluyente? Porque si digo profesor estudiante, esa es recíproca, igual que tío sobrino. Ya descarté con eso la A y la B. Y en la E no hay, porque anormal y normalidad no tienen nada que ver.
Sí, la clave es casa, ¿no? Por la palabra soltero y casado. Si está soltero, no está casado. Si está casado, no está soltero. Punto. Acá en la 19. Chicos, por la hora, porque estamos cerca de la hora, voy a avanzarlo tal como debería estar ya. En Dulcinea, el signo de interrogación debió ser después de la coma vocativa. Acá no debe ir signo de interrogación porque esa es una pregunta indirecta. Acá, el signo de interrogación debe ser antes de I. ¿Y cómo estaba enamorado de ese San Marquino? En la D está bien. En la E, el signo de interrogación debería ser después de entonces. Por eso la clave es la D. Ujú. En la 20 dice subordinada sustantiva en función de sujeto. La clave sería beso. Ha sido una casualidad que nos encontremos en esa esquina. Ha sido una casualidad eso, una casualidad atributo. Eso ha sido una casualidad, ¿no? Pero de todas maneras están subordinadas, están subrayadas ahí las proporciones subordinadas por si quieres analizarla. Una de ellas es complemento en este caso de verbo. Otra de ellas pues es objeto directo. Hay una adjetiva, una adverbial acá. Se irá pronto, sería pues intransitiva, ampliaron las vacantes transitivas, se citó a los padres, sería en este caso a una reunión impersonal, ha sido poco productiva la participación del ministro, atributiva, clave, beso. De acuerdo con ello, el gerente, que sería en este caso el emisor, envió el informe mensaje vía fax canal, España circunstancia. La que sigue la secuencia, tres de ellas, tal como está, es la B. En la 23 predomina la función representativa, sería Lucía sale a trotar al parque todas las mañanas. Cuando dice magnífico gol se convierte en expresiva la A. La palabra bahía es metalingüística. Disciplínense sería pues una orden o mandato apelativa. Quisiera que ocupen expresiva. En la 24 la clave sería la 1 y la 4. La polisemia es la relación semántica que presenta palabras cuyo origen deriva de una misma raíz, sí. Como estudia con más planificación, resolví la práctica en un santiamén, no, pues eso tiene sentido figurado, entonces sería connotado. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, blancas colinas, hay sentido figurado, y con eso sería connotado. Los protocolos de bioseguridad deben ser considerados por todos. Está bien. Acá yo voy a poner los subrayados, en este caso los diptongos. Y de ahí están los yatos, ¿no? Total habría 8 diptongos y 3 yatos. En la tilde enfática, el que lleva tilde vendría a ser acá el mira, perdón, mira qué forma de jugar, porque acá la tilde que aparece es más exclamativa, de emoción. ¿Qué forma, esa forma tiene? ¿No? Eso sería un determinante enfático. En la 27 indigenismo no debe ir con mayúscula. Los conceptos no deben ir con mayúsculas, corrientes literarias. Solo hay cuatro grandes movimientos que son el Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo y Romanticismo que van con mayúscula. Acá el error es Llosa porque tiene doble L mayúscula. Acá el error es Cerro, que es común. Acá asesores es común. Presidencia también debe ir con mayúscula porque es una carpeta. Acá del debe ir con mayúscula. Entonces la clave sería beso. Mi hermano, coma, el menor de todos, coma, eso sería posición. Dijo que iría al estadio, punto y coma, sin embargo, coma adversativa, prefirió acompañarnos. Esa es la correcta. Para penúltima, lenguas solamente amazónicas sería la C.
porque en las otras está el Cauqui, está en este caso el Runasimi, que es quechua, está el Hakaru, y en la última está el Puquina, que es una lengua extinta, en este caso de la sierra. Pero sí me vino una vez en examen de admisión, así que no. Función distintiva de los fonemas vocálicos anteriores son EI, lema, lima. Y eso sería todo, chicos. No sé si queda alguna duda, algo, sino para cerrar, porque nos hemos pasado 4 minutos. Ya, chicos. Bueno, solo quería desearle bendiciones para todos, que todo vaya bien, que todo se cumpla, que se cumplan las metas, todo que lo necesitamos. Chao, chicos, cuídense y disculpen la demora que nos hayamos pasado. Chao, chicos. Ok, igual.